robaros 2 minutos nada más, ¿vale? En primer lugar, quería agradecer tanto al Observatorio Ocupacional como, bueno, a los subdirectores de la escuela que han estado organizando este acto. Quería también dar las gracias a los ponentes que van a participar en la primera mesa redonda, los recién titulados, así como los colegios profesionales y las empresas que participarán en la segunda de las mesas redondas, ¿vale? Y por supuesto, pues quería daros las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Bueno, a los que hayáis estado en algunas otras jornadas de empleo donde a lo mejor me hayáis oído hablar, pues bueno, me habréis oído decir lo mismo que voy a decir ahora, ¿vale? Yo en su día pensaba que este tipo de actos, este tipo de eventos, pues en fin, lo voy a decir así, porque nos servían para bien poco, la verdad, ¿vale? Más que nada me parecía, pues bueno, pues rellenar un poco de tiempo, ¿no? Pasar aquí un poquito el rato y ya está, ¿vale? Desde la primera vez que pues ya hace 8 o 9 años que estuve en una jornada de empleo, pues moderando una de las mesas, en concreto fue una de los titulados, pues me di cuenta que bueno, pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Me parece que son unas jornadas muy útiles y que les podéis sacar un provecho increíble, ¿vale? Al fin y al cabo, pues en concreto los 5 compañeros que tenéis vosotros aquí delante, bueno, pues algunos de ellos estoy convencido de que hace un par de años o incluso quizás el pasado curso estaban ahí donde vosotros estáis ahí sentados, ¿no? Con las mismas inquietudes y las mismas dudas que podéis vosotros tener ahora acerca de, bueno, vuestra futura inserción en el mercado laboral, digamos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comentaros, animaros a que bueno, en el transcurso de toda la jornada de hoy les preguntéis, les comentéis todas aquellas dudas y aquellas cosas que no tengáis claras, y le saquéis a todos los participantes en las jornadas pues el máximo provecho, ¿vale? Y cuando digo dudas de todo tipo, ¿no? Cómo empezaron, qué es lo que están haciendo, que yo qué sé, alguien les ayudó a seguir el camino en el que ahora están, cuánto ganan, ¿no? El otro día se celebraron las de Teleco, por ejemplo, y yo lo que dije es que yo me quedaba alucinado cuando en unas jornadas de empleo no se les preguntaba a los que estaban aquí cuánto dinero ganaban. Vamos, es sorprendente, ¿no? Pues bueno, es lo primero casi que uno debería preguntar, ¿no? Digámoslo así, ¿vale? Entonces, de verdad, os animo a que le saquéis todo el máximo partido a la jornada. Tenéis esta primera mesa de titulados, a continuación el Observatorio Ocupacional. Abel os comentará una serie de cuestiones interesantes. Posteriormente, Alex de Alumni también nos hará una breve intervención y por último tendréis la mesa de las empresas y vendrán también los colegios profesionales, ¿vale? Yo creo que ellos también nos pueden aportar una visión un poquito más general de cómo está el panorama laboral actualmente, ¿vale? Es decir, por algunos de los datos que nos han facilitado en algún momento los colegios profesionales, pues por ejemplo, uno puede tener la certeza de que vais a incorporaros al mercado laboral en un momento, digamos, en fin, no voy a decir que sea espléndido, pero sí que es un momento bueno, ¿vale? Para poder buscar y encontrar trabajo en el ámbito de la ingeniería en general y en particular de la ingeniería industrial, ¿vale? Y en concreto, pues un dato que nos ha facilitado en algún momento el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, pues es el hecho de que bueno, pues el colegio estaba teniendo bajas de colegiados, digámoslo así, que superaban el número de altas. Esto se ha venido dando hasta hace 3 años. El año pasado más o menos se estabilizó y a partir de ahí pues ha vuelto a retomar un poco, a remontar un poco, siendo simplemente, vuelvo a insistir, un dato, ¿no? Pero bueno, pues es un dato que puede ser significativo y que puede ser reflejo de lo que realmente está ocurriendo, ¿vale? Bueno, y sin más, pues cedo la palabra a Abel, al Observatorio Ocupacional. Muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia.
Muchas gracias, Germán. Soy Abel Torrecillas, trabajo en el Observatorio Ocupacional y voy a ser muy breve. En primer lugar, pues quería excusar la asistencia del vicerrector de Economía y Empresa, Fernando Vidal, del que dependemos en el Observatorio Ocupacional. A él siempre le gusta estar en este tipo de jornadas. La cuestión es que, bueno, pues no sé si sabéis, estamos en periodo electoral. Esperemos que todos y todas votéis en breve. Sabéis que hay campaña pues para elecciones a rector. Y bueno, pues está bastante ocupado y no ha podido acudir. También excusar a Domingo Galeana, director del Observatorio Ocupacional, que también en muchos casos pues acude a este tipo de eventos, también precisamente a impartir la ponencia del Observatorio Ocupacional, y que bueno, pues trataré de estar a su altura en esta ocasión. En segundo lugar, pues dar las gracias pues tanto a Germán como al resto de subdirectores de la EPSE, de la Escuela Politécnica Superior de Elche, pues por todas las facilidades, por el trabajo y el interés que demuestran todos los años en la organización de estas jornadas. En tercer lugar, pues recomendaros, me sumo a las palabras de Germán, pues que no os vayáis de aquí sin preguntar, sin estrechar vínculos, sin conocer en más detalle pues a todos los ponentes, porque precisamente los compañeros de esta mesa pues hace bien poco estaban donde ahora mismo estáis vosotros, ¿no? Entonces aprovechad pues para, además de preguntarles cuánto ganan, que es un detalle normalmente interesante, pues preguntarles cómo o qué hicieron pues para llegar a donde ahora mismo están. Os digo, en muchos casos no se trata únicamente de tener un buen expediente ni el haber pasado por muchos cursos, sino bueno, pues por una serie de habilidades pues que van más allá de lo que son los planes de estudio. Entonces, ya os digo, aprovechad para preguntarles, o bien ahora a mano alzada cuando llegue el turno de preguntas, o bien en el descanso, pues un poquito para ir pues más de tú a tú. Y ya en cuarto y último lugar, porque ya tendré mi momento de gloria con la institución del observatorio, pues comentaros que hemos creado un hashtag, pues aquellos que sois tuiteros, que os manejéis con Twitter, que es el que veis ahora mismo en pantalla, que es almohadilla JE de Jornadas de Empleo UMH. Os lo comentamos porque pues quizá a través de esa vía pues podéis lanzarnos comentarios, o a nosotros, a la organización, o bien a los ponentes, y bueno, pues periódicamente iremos actualizando los comentarios que vayáis haciéndonos llegar. Así que pues nada, daros las gracias por supuesto a vosotros por estar aquí, recomendaros de nuevo que aprovechéis pues para preguntar, para conocer y demás, y sin más por nada. Cedo la palabra aquí a Ramón Peral. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar comienzo a las jornadas. Nos ha comentado Germán un poco cómo están organizadas. La idea es, básicamente, ¿se me oye? Sí, ¿no? Básicamente la idea es que la estructura principal es que tenemos dos mesas donde lo que se pretende es ver los dos lados de la jugada, ¿no? Por un lado vamos a hablar primero con antiguos alumnos egresados de esta universidad que han empezado su etapa laboral, y ellos nos pueden explicar cuál ha sido su experiencia, cómo han accedido a ese primer puesto de trabajo, y por lo tanto os van a dar la visión que vais a tener vosotros dentro de unos meses o dentro de unos años. Entonces es una visión muy importante que creo que os puede servir mucho para tomar esos primeros pasos. Y posteriormente tendremos la mesa de empresas, que sería el lado contrario, y ahí vamos a ver exactamente qué es lo que espera un empresario o un responsable de recursos humanos encontrarse en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que las dos visiones os pueden aportar muchísimo, y bueno, os animo a que participéis, que seáis muy activos y que hagamos esto dinámico y, si puede ser, divertido, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera de las mesas, que es la mesa de titulados. Vais a ver que tenemos mucha variedad de titulados y de profesionales en la ingeniería. Vais a ver que tenemos ingenieros que están trabajando por cuenta propia, por cuenta ajena, emprendedores, investigadores dentro de la universidad. Por eso yo creo que os pueden tocar la fibra en aquellas salidas profesionales que os estáis planteando actualmente. Quizás la única cosa común que tienen todos ellos es que son personas, en este caso todo hombres, pero vamos, si hubiera una mujer también sería igual, son proactivos, ¿vale? Básicamente ellos lo que pretenden es, lo que vais a ver es que ellos han aceptado la invitación. Eso quiere decir que creen que hay posibilidad en una jornada como esta de contactar con gente, de mejorar su situación, de poder plantearse aspectos nuevos en su futuro profesional. Bien, sin más, vamos a empezar por el primero de ellos, que se llama José Manuel Trives Escolano. Es ingeniero técnico industrial por la UPV e ingeniero industrial de segundo ciclo por la Universidad Miguel Hernández. En la actualidad está desarrollando diferentes posiciones relacionadas con la docencia en talleres de empleo y centros de formación, y además ha puesto en marcha desde enero
una iniciativa de negocio relacionada con la consultoría y la relación de proyectos y la redacción de proyectos. Ha desarrollado diferentes puestos y concretamente un puesto de responsabilidad en una multinacional como director de zona en Alicante y Murcia. De todos modos, él nos va a comentar ahora los detalles de esta experiencia profesional, así que sin más te doy paso. ¿Qué tal? Buenos días. He preparado una pequeña presentación que ya tenemos puesta aquí. Muy bien. Vale, cuando acepté la invitación de Abel para colaborar aquí en las jornadas de empleo, pues la verdad que me vinieron muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pues sobre todo qué contaros, ¿no? ¿Qué se iba a contar en unas jornadas de empleo? Lo más interesante yo creo que fue el pensar que yo he estado ahí hace nada, menos de un año, he estado ahí sentado. Entonces, lo más interesante yo creo que es contaros mi experiencia, ¿vale? Daros unos consejos también sobre mi forma de ver el trabajo y cómo encontrar o cómo buscar oportunidades de trabajo. Vale, bueno, así que voy a empezar con la presentación. He desglosado en unos apartados, ¿no?, lo que comentaba, tema de formación, el puntero. ¿Cuál es el puntero? Vale, ok. Gracias. Sí. Mejor, ¿no? ¿Se oye? ¿Hola? ¿Sí? Vale. Entonces, lo que comentaba, el tema de formación más experiencia, ¿no? Es el primer punto. Voy a contar un poco mi trayectoria, mi currículum, ¿vale? Estoy viendo alguna cara que me es familiar, que he ido a clase con ellos. El segundo punto es qué estoy haciendo ahora, a qué me dedico, qué hago. Y luego una serie de consejos que yo creo que desde mi punto de vista, que no tiene por qué ser la única, ¿no? O sea, cada uno tiene su forma de ver la vida, su forma de ver el trabajo. Bueno, yo doy aquí una serie de consejos que creo que son los más importantes hoy en día. Vale, en cuanto a formación, pues yo comienzo mi formación como ha comentado, Ramón, empiezo mi formación en la UPV, en la delegación, en el campus de Alcoy. Aquí realizo ingeniería técnica en diseño industrial, ¿vale? Es una cosa que yo soy una persona muy desinquieta, muy proactiva, como ha dicho Ramón. Realmente somos todos gente muy dinámica. Entonces, pues aquí lo que hago es la ingeniería técnica, ¿vale? Lo que pasa que desde el primer día, allí, al igual que aquí hay un observatorio ocupacional, desde el primer día nos van inculcando el hecho de compatibilizar la formación académica con prácticas, ¿no? Con tener pequeños contactos con el mundo laboral, ¿vale? Entonces, en periodos estivales, sobre todo, pues realizo prácticas, ¿vale? Mustang, que conoceréis, una empresa de aquí de la zona, y Grupo Valero, que era una empresa que se dedicaba a la fabricación de materiales auxiliares para la construcción. Claro, esto, si pensáis en el año 2001, la construcción pues era una cosa interesante, ¿vale? Aquí también aprovecho y hago el proyecto. Y lo que he aprendido, pues un poco lo pongo en un papel, ¿no? Se queda escrito de alguna forma, ¿vale? Aquí hago una máquina para hacer ensayos, ¿vale? Que en ese momento pues la empresa no disponía de esa máquina. La verdad que le fue bastante bien a la empresa. Y la máquina pues la siguen utilizando a día de hoy, según me dicen, funciona, ¿vale? En 3 añitos, que es lo que duraba las antiguas ingenierías técnicas,
consigo el título, ¿no?, de ingeniero técnico y decido empezar a trabajar ya, pero ya algo serio, ¿vale? Estamos hablando del año 2004. En un principio pues comienzo con Mondisa. Mondisa era una empresa que se dedicaba a hacer infraestructuras. En la delegación que teníamos en Alicante, la empresa se dedicaba sobre todo a tema de electricidad, ¿vale?, a centros de transformaciones. Imagino que todos conoceréis temas de electricidad, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy bonita. Lo único que yo estaba recién titulado y lo que voy a decir está feo, pero la empresa un poco quería aprovechar mis conocimientos y quería aprovechar, ¿vale? Dejémoslo ahí. Entonces me hicieron una propuesta, pero no me parecía interesante, ¿vale? Decidí ver otras cosas. En ese transcurso estuve también colaborando con Grúas Andaluza, que era una empresa también en la época de la construcción, que estaba pues haciendo proyectos, la verdad, que bastante interesantes y necesitaban de una persona que tuviese unas cualidades técnicas, una formación, porque en ese mundo realmente no había nadie que tuviese esa formación. O sea, todo el mundo era un comercial que lo mismo te había vendido una enciclopedia que luego te vendía el servicio de una grúa. Entonces, claro, requería un perfil más técnico, ¿no? Pues sobre todo para cosas más especiales, trabajos más especiales. Vale, aquí en estas dos experiencias la verdad es que estoy muy poco tiempo, son 2 añitos nada más, ¿lo veis? Y ya pues decido que mi formación quizás se había quedado algo corta y decido pues comenzar con la andadura en la ingeniería industrial, que es por lo que estamos todos aquí. Aquí la verdad que comienzo un poco por eso, por la inquietud de querer ampliar conocimientos y querer un poco aumentar y profundizar en la materia, ¿vale? La ingeniería siempre me ha motivado, me ha gustado mucho y veía que me quedaba corto. Vale, aquí lo que pasa que yo provengo de una familia humilde, se puede decir. Entonces yo siempre que he tenido que estudiar he tenido que trabajar. Las tenía que buscar, ¿vale? Entonces lo tengo que compatibilizar sí o sí con trabajos, ¿vale? Por ejemplo, en Schindler desarrollé tareas de técnico comercial, que es una muy buena salida, una primera muy buena salida de mi punto de vista. Desarrollé tareas de técnico en un despacho de ingeniería que se llama GECOIN Sureste. Y bueno, ahí la verdad que sí que cogí bastante experiencia. Aquí en estas 2 empresas estuve desde el 2006 al 2009. Eso tampoco es mucho tiempo, ¿no? Pero del 2006 al 2009 sí que se coge algo. Vale, todo esto compatibilizándolo, pues eso, el trabajo a tiempo completo con estudios de ingeniería industrial de segundo ciclo. Aproveché y me hice el CAP, me hice el DIDU, que era un diploma de iniciación a la docencia universitaria que se hacía. Y luego, pues, en un año que tuve aquí de GAP, pues colaboré con el departamento de mecánica, ¿no? Ayudando un poco con las tareas que habían que realizar. Aquí ya os digo, esto todo ha sido un poco conforme me ha ido surgiendo, ¿vale? También es verdad que desde el año, soy jovencito, pero desde el año 2004 al 2009 se puede decir que fue una época que un ingeniero, cuando hacía una solicitud de trabajo, quería acceder a una posición, había una oferta de empleo y quería acceder a una posición, era raro que no había competencia realmente a la hora de optar a esa posición. Y era raro, a no ser que fueses regulán, era raro que no te quedaras con la posición, ¿vale? Ahora la cosa está más complicada para eso. Bueno, a todo esto continúo estudiando, continúo haciendo formación y llego a KONE. KONE es una multinacional finlandesa. Allí la verdad que esta sí que ha sido una de mis mejores experiencias a día de hoy, porque es una empresa nórdica que tiene otro tipo de cultura de empresa, ¿vale? Entonces todo es mucho más fácil, todo es mucho más holgado, se puede decir, ¿no? Hay más posibilidades. Y bueno, aquí la verdad, como ha comentado Ramón,
lo que desarrollo es una actividad puramente de gestión, ¿vale? Que es una de las salidas que voy a comentar ahora después. Que somos ingenieros industriales o futuros ingenieros industriales, pero no por ello tenemos que dedicarnos a una rama técnica, ¿no? Tiene muchas vertientes. Aquí, por ejemplo, en CONE, que sería la experiencia más representativa, yo tenía un equipo de 30 personas, ¿vale? Multidisciplinar. Tenía un departamento administrativo, tenía un departamento técnico, un departamento comercial, y mi función realmente era la de gestionar el equipo, ¿vale? Una delegación, Alicante y Murcia. Ya os digo, una muy buena experiencia. Yo, a lo mejor esto ya lo habrán comentado, pero yo siempre recomiendo acogeros a la sombra no a la sombra, pero acogeros a una gran empresa, ¿vale? Siempre que es un consejo que me dieron a mí al principio y yo lo transmito porque creo que es el mejor. Acogeros a una gran empresa. ¿Por qué? Porque os va a dar más oportunidades, más posibilidades, ¿vale? A largo plazo, sobre todo. Vale, a día de hoy termino mis experiencias anteriores, a ver, estas, y decido que, como en mi última experiencia estaba muy basada en el tema de gestión, pues decido hacer un máster de un MBA, de Administración y Dirección de Empresa. Vale, actualmente soy profesor del taller de empleo de mi pueblo, de Albatera. Es un contrato temporal, pero bueno, la formación, ya hice en su momento el CAP y bueno, la formación siempre ha sido algo que me ha llamado la atención, ¿no? Me ha gustado. Desde hace nada, un par de meses, pues he montado un pequeño negocio, ¿vale? Para redacción de proyectos, para consultoría de empresas, asesoramiento energético, todo lo que está relacionado con el tema técnico. También el nombre lo pone GATE, se llama Gabinete de Asesoramiento Técnico, y la E se supone que será en un futuro asesoramiento empresarial también, ¿vale? Pero bueno, eso está ahí un poco, lo he dejado en el aire. Y bueno, pues por ejemplo, una de las colaboraciones que estoy haciendo es con la cooperativa eléctrica de mi pueblo, haciendo proyectos, ¿vale? Pues proyectos de centros de transformación, de líneas de media tensión, todo este tipo de cosas. Van saliendo cosillas. La verdad que sí que es verdad que se nota desde hace un año y medio, yo hablo desde mi punto de vista, sí que se nota una cierta mejoría de la economía, de los puestos de trabajo, y sí que se nota una cierta movilidad, ¿vale? O sea que os doy un futuro esperanzador desde mi punto de vista. Vale, mis consejos. Desde mi punto de vista, hay gente que dice, no, yo quiero especializarme en algo muy concreto. Yo quiero ser ingeniero de pruebas de hélices de aviones. Vale, yo lo veo perfecto. Desde mi punto de vista, creo que suele ser o puede ser interesante también ramificar. ¿A qué me refiero con ramificar? Pues por ejemplo, la vertiente del ingeniero tiene muchas posibilidades, ya os he dicho. Tema técnico, por ejemplo, en estas empresas desarrollé temas técnicos, ¿vale? En la mía, tema técnico. Comercial, pues tema comercial también es interesante. Es interesante que un ingeniero, aparte de saber hacer sus calculillos y sus informes y sus cositas, luego sea capaz de salir y negociar con alguien y llegar a un entendimiento, ¿vale? Claro, aquí comercial sobre todo en Schindler y en mi empresa. Aquí tengo que ser comercial también. Tema de gestión. Pues en estas empresas he desarrollado tareas sobre todo de gestión. Y docencia, pues bueno, también en GATE, que es la empresa que he creado, también imparto cursos no solo para el taller de empleo, sino pues para empresas que me lo piden, que necesitan formar a sus trabajadores. Yo voy, les hago una factura y les doy la formación. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, ramificar es una interesante salida. Otro consejo, esto me lo dieron nada más empezar la ingeniería técnica. La actitud. La actitud es, yo creo que lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque aquí estáis aprendiendo aptitudes, con P.
¿vale? Que es conocimientos, que es, bueno, poder, ¿no? Al final, el poder hacer algo. Pero otra cosa muy diferente es el querer, ¿vale? El ser un poco ambicioso, no ambicioso tampoco, pero tener esa motivación, ¿vale? Tener esas fuerzas, esa energía. Sois jóvenes, las personas jóvenes somos las que más energía tenemos. Si no tenemos energía ahora, ¿cuándo la vamos a tener? ¿Vale? Entonces, ese es mi punto de vista. Este es una imagen que encontré en internet ayer preparando la presentación, que dice: trabajar duro por algo que nos interesa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Hay que darle esa pasión. Y hay que buscar las cosas con pasión. Ya sea trabajando, ya sea en la tarea de búsqueda de empleo, ya sea lo que sea, hay que ponerle pasión a las cosas. ¿Vale? Una imagen, por ejemplo, que también me resultó chocante, es esto, ¿vale? Aquí vemos a dos personas que, bueno, están impedidas, pero bueno, las actitudes son más importantes que las aptitudes. No tienen la aptitud de tener dos piernas para poder ir detrás de un balón, pero sí que tienen el querer hacerlo, ¿vale? Eso es un consejo que creo que es bastante importante. Otro consejo, y del que yo carezco, la verdad, no soy muy bueno en idiomas, pero reconozco que a día de hoy, y no a día de hoy, es que realmente estamos en un entorno globalizado y es necesario. Todos no hablamos el mismo idioma, entonces tenemos que, para hacer negociaciones, para hacer trabajos, muchas veces tenemos que adaptarnos al idioma que se habla, ¿vale? Creo que es algo muy importante el tener idiomas. ¿Cómo? Pues escuelas oficiales de idiomas, becas Erasmus, programas Faros, programas hay infinidad de posibilidades. Yo recuerdo que cuando empecé la ingeniería técnica solo existía el Erasmus clásico, le llamaban Orgasmus, pero bueno, estas son cosas que pasan. Entonces, a mí me concedieron una beca. Me concedieron una beca Erasmus, pero ya os he comentado que yo provengo de una familia de nivel medio-bajo, se puede decir, y tuve que rechazarla, no pude aprovechar esa oportunidad. Os aconsejo que si podéis, que hoy en día sí que realmente está todo mucho más, no sé, más posibilidades, tenéis más oportunidades, hay más ayudas, hay más de todo, que lo aprovechéis, que no pensar, es que mi novia, me dejo al novio, que no sé qué, eso da igual. Olvidaros de novias, de novios y de historias. Salir, ver mundo y aprender, ¿vale? Y el último consejo, utilizar las redes sociales. Bueno, he puesto Facebook, Facebook me da un poco más igual, pero LinkedIn, InfoJobs, utilizar redes sociales, utilizar el observatorio ocupacional, porque donde menos te lo pienses te sale una oportunidad de empleo, donde menos te lo imagines, y perseguirla, ¿vale? Aquí tenía un vídeo, no sé si funcionará, que es bastante interesante, sobre todo en tema de creatividad. Y habla sobre un muchacho que trabaja en una compañía multimedia, ¿vale? Y no es más que un videocurrículum, no es ninguna, pero quiero que dura 4 minutillos, dura poco, porque me está mirando así Ramón ya un poco raro, como diciendo corta. Imagino que el audio funcionará. Yo soy Pedro Antonio Heredia y tengo nada menos que 93 años. ¿Qué hago? Digo, buenos días, buenas noches o buenas tardes. No, si es que es mejor, porque si no, así a lo tonto soy fulana. Te digo de la otra manera. Yo tengo un nieto en Madrid Que se llama David Heredia Gómez y está buscando trabajo. ¿Cómo se llama ese trabajo? Negativo. Es que la lengua la tengo muy corta.
Sí, ya verás para decir eso. Mi nieto quiere trabajar en creativo publicitario. El sentido de hablarle yo a ustedes es porque mi nieto David está muy interesado en cosas de publicidad. Y quiero decirles que es una bella persona, porque lo conozco muy bien desde chiquitillo, que lo llevaba a pescar conmigo, que le gustaba mucho la pesca, y lo conozco muy bien todos los detalles que tiene, y es estupendo. Yo si yo supiera el que te va a contratar, como se llama, pues yo le diría, oiga, yo tengo un nieto que es más listo que el hambre. Dele una oportunidad, porque resulta que si le dan una oportunidad verán que es poco lo que yo le estoy diciendo. Busca un trabajo que le acomode, que esté bien, porque el que tiene no le gusta. Lo único que no le gusta a mi nieto es trabajar en los programas de las churreteras esas que salen criticando a todo el que pilla. Feísimo, eres un feo, a ver, estoy hablando. Pero si eres vomitiva, muchacha, si eres asquerosa. Tú verás el nombre que tiene en Telebasura, que trabajan a menos. Ha estado trabajando en la tele, en varias cadenas, y yo me encanta que siguiera trabajando, pero él dice que eso rollo a él no le va. Yo siempre he dicho, ¿en qué está haciendo David? Y seguía la madre, ahora vas a ir, en las 5 está trabajando. Y digo, si no lo veo nunca. Dice, es que no se puede ver. Digo, entonces que le eche qué colocaciones esa. Si está parado no le gusta, pero si está trabajando, pierde los vientos para trabajar. Y un muchacho que no tiene vicio, que es muy importante. Ni fuma ni bebe, hombre. Si hace una liguilla con sus amigos, no porque sea yo su abuela, ni muchísimo menos. Que si mi nieto fuera un golfales, se lo diría igual. Pero es que mi nieto vale mucho. Así es que doy las gracias anticipadas, a ver si lo contratan y me dan la alegría de que se ha colocado en un buen sitio. Así que cuando ustedes vean eso, tienen que darle trabajo, como sea, porque lo digo yo. Que logre lo que él quiere. Tanto así que a ver si ustedes le pueden dar una oportunidad, que deja a su abuela antes de morirse un poco alegre, que se ha colocado en lo que él quería. Bueno, pues vámonos para adentro. Recoge todo esto. Entonces va a decir ese hombre, pues ya no está entonces más loco que una cabra. Many things to my grandfather. David Heredia, ¿vale? Un poco lo que dice en el video currículum es lo que os estaba diciendo, ¿no? Trabaja con pasión, es creativo, utiliza las redes sociales. No sé, yo creo que también vi una vez una conferencia de David Emilio, no, ¿cómo es? David Duró o Emilio Duró, y decía que creo que vino aquí, ¿no? Como ponente una vez. Yo quería haber venido pero no pude. Entonces el hombre este decía que uno cuando busca a un trabajador quiere lo básico, ¿no? Que sea puntual, que sea honrado, ¿no? Que sea, todos quieren eso, ¿vale? Y que además le dé algo de pasión, porque si no le das algo de pasión, la verdad que es todo muy inerte, muy insípido, hay que darle un poquillo de rollo. No sé, ¿tenéis alguna pregunta? Que solo he hablado yo, ¿eh? Podéis haber hablado vosotros también un poquillo. Me parece. Perfecto. Gracias. Bueno, pues seguimos con la lista de antiguos alumnos. En este caso, Ángel Francisco García es antiguo alumno y alumno al mismo tiempo. Él cursó los estudios de ingeniero técnico en la UNS. Luego ha tenido su etapa laboral en una edad
aclarar, pues está siempre cualquier duda que tengáis para preguntarme en este aspecto también puede ayudar. Cuando quieras hacer. Bueno, pues como ha comentado Ramón, mi nombre es Ángel García. ¿Me escucháis bien? Me encuentro ahora mismo estudiando el máster de Ingeniería Industrial, más que nada por ampliar un poco los conocimientos. Comentaros que al principio, pues bueno, yo también me siento un poco como vosotros, me sentía un poco abrumado la idea de tener que hablar en público, pero bueno, como también hace unos años yo me veía como vosotros sentado ahí, pues creo que es una buena opción que yo os cuente mi situación. Entonces, como he dicho, soy ingeniero mecánico, estudiando el máster de Ingeniería Industrial, y mi relación profesional o laboral, por así decirlo, empieza un poco con el proyecto de carrera, que era un estudio acústico a la estación de bombeo para la EDAR, que es en Denia. Entonces un conocido pues me comentó que pues, los vecinos pues, se quejaban un poco por el ruido que había allí, que producía esta instalación, y decidí echarles un cable. Entonces mi proyecto de fin de carrera fue, por así decirlo, mi carta de presentación para esta empresa. ¿Qué pasa? Que pues más o menos les gustó un poco el trabajo que hice, y empecé a tener una relación con la empresa esta. La empresa se llama OMS SACD, que es una empresa privada que gestiona una explotación pública. Es decir, la entidad, bueno, la infraestructura, que es la gente y todo lo que hay dentro, y los edificios y la maquinaria, todo eso es del gobierno, pero sale a concesión para explotarlo una empresa privada. No sé si me he explicado, no sé si lo tenéis muy claro. Entonces, paso luego a la estación depuradora de aguas residuales, la EDAR, en Denia. Este es más o menos la ubicación donde está cerca de la A7. Y bueno, comentaros, para que nunca haya estado en una EDAR, estos son los decantadores primarios. Este es el edificio donde se depura el agua. Aquí esto es el reactor biológico, que es donde también se hace la depuración del agua. Estos son los decantadores secundarios. Comentaros que primeramente el agua viene por aquí, pasa a los primeros decantadores, luego se lleva al reactor, se depura, y luego tenemos los decantadores secundarios, y finalmente pasa aquí a esta zona que es los ultravioletas, para terminar ya de dejar bien el agua limpia. Yo estoy aquí en el edificio de control. Entonces, unas imágenes pues serían esto es lo que se veía desde el edificio de control, el reactor biológico, que es lo que os he comentado que es esto. Este es el decantador secundario, que son aquellos, y bueno, pues el reactor biológico un poco más en detalle, y esto. Comentaros que también en mi trabajo pues hacía un poco también diseño en 3D, porque ahora a continuación os voy a enseñar más o menos qué es lo que hacía. Entonces, esta zona es la zona de pretratamiento de la depuradora. Lo dice en Inventor, supongo que aquí estáis familiarizados con Inventor, ¿no? Entonces, he tocado algunos programas que he visto en la carrera, y eso también es un apoyo que vamos a tener todos, ya no solo, yo qué sé, eso es como un plus que tenemos todos para la hora de hacer algún trabajo. Entonces, cuando establezco la relación laboral con esta empresa, me piden que haga algo que no está realmente relacionado directamente con la ingeniería mecánica, es más que nada a nivel industrial. Yo me encargaba de la automatización de la planta, y tenía también a mi cargo pues un grupo de 5 personas. No sé si estáis familiarizados con los autómatas o los automatismos, ¿alguno de vosotros? ¿Automática? Pues es eso, nosotros tocábamos automatismo de Schneider. No queda muy elegante que diga marcas, pero bueno, es lo que se toca allí. Entonces, un esquema de lo que había en la planta era este. Teníamos un SCADA que estaba conectado por un rack a diferentes zonas. Estaba la zona de floculación, la zona de pretratamiento, y aquí tenemos módulos que son de entradas analógicas y digitales. Para los que hagan electrónica y todo eso les sonará un poco más. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el rack. Aquí tenemos los módulos, estos son de entradas de las digitales. Estas son las entradas digitales, las salidas digitales y las analógicas. Y aquí tenemos lo que sería ¿cómo se llama? La fuente de alimentación, que está conectada por un cable que va al edificio de control. Yo en este caso lo que tenía que hacer era, con la gestión del software que nos proporcionaba Schneider, teníamos que ver la pantalla
del SCADA, que es esta, no sé si se ve muy bien, ¿se ve bien la pantalla? Esta pantalla tenemos que filtrar las señales, tema de consignas y maquinaria y todo esto, y yo tenía que sacarlo por aquí, no sé si se ve aquí que ahí pone decoder, era un programita que teníamos para filtrar las señales, y luego con el Snyder teníamos el OFS Client, que está ahí, que nos decía lo que son las variables. Entonces todo lo que pasaba por el programa lo visualizábamos y lo íbamos a gestionar en un futuro. ¿Qué pasa? Que teníamos que hacer la actualización un poco de la planta porque se estaba quedando obsoleta y estábamos utilizando estos programas de nueva generación, por así decir. Entonces, este es un ejemplo del programa con el que volcábamos la información a lo que son los autómatas y lo que es el rack extendido este. No sé si voy muy deprisa, si tenéis alguna duda me preguntáis. Y aquí pues tenía más o menos lo que son las variables que pertenecían a cada zona o a cada maquinaria. Aquí tenéis la válvula del reactor, en este caso estábamos tratando con el biológico. Esto era más o menos lo que estábamos haciendo también con el ordenador. Este es el programa de Snyder también. Estábamos programando unas pantallas táctiles para que la gente gestionara el control de la planta. Estaba enfocado un poco más a los operarios. Por así decirlo, yo trabajaba para los operarios. Entonces, ellos me decían qué es lo que querían y yo les diseñaba las cosas, por así decirlo, para que ellos también controlaran la planta. Esto es una pantalla táctil y como veis está conectado a mi ordenador. Entonces, desde el ordenador prácticamente yo trabajaba en todo. Y desde un PC portátil tenéis el control de una planta entera. Tener en cuenta que, como sois ingenieros, tenéis cierta responsabilidad. O sea que hay que llevarse cuidado con ciertas cosas que hacéis. Pero bueno, para mí la experiencia fue bastante gratificante porque parece ser que a la gente le gustó. Tenía unos vídeos que me gustaría enseñaros. Este es un ejemplo de la pantalla táctil. A ver si lo carga. Que es de donde se gestionaba el control de la planta de los operarios. Esto se ponía en diversos puntos de la instalación y se veía ahí pues lo que es la planta. Esta pantalla me gustaría destacar que eso está diseñada con Inventor, con Photoshop y con Paint. Y bueno, y también con un poco de PowerPoint. O sea que son programas que todos hemos tocado. Aquí tenemos las alarmas. Y bueno, y otro vídeo que también mostraba lo que yo hacía con el ordenador cuando lo volcaba a las salas. Este es el programa de Snyder, este es programación en Líder, para aquellos que toquen automatismo. Entonces, conectando el cable a lo que sería uno de los cuadros, va directamente a la CPU. Estos son módulos caídos y a donde está conectado es la CPU. Eso que está parpadeando, y a la derecha tenemos los módulos de entradas analógicas y digitales. Entonces, dejando de lado un poco lo que sería mi experiencia profesional, sí que comentaros, al igual que mi compañero, pues yo tengo cierta proactividad y creo que es algo que tenemos que tener todos, porque el trabajo no va a venir a buscarnos a nosotros, tenemos que ir a él. Entonces, también hay pluses, como por ejemplo había comentado él, que es tener idiomas. ¿Alguien de aquí tiene inglés? Sí, por ahí levantan las manos tímidamente. Pues el inglés prácticamente hay que tenerlo. Y también sería, pues yo qué sé, luego otros idiomas, pues francés o alemán. Pero eso ya son idiomas aparte. Es decir, tampoco hay mucha gente que se centra mucho ahora mismo en el alemán porque en teoría es la primera potencia, pero para mí tampoco es que sea determinante. Lo que nos va a dar una puerta de acceso sería prácticamente el inglés, porque todo el mundo se entiende en inglés. Luego otra cosa también, vosotros utilizáis redes sociales, como había comentado él, o no sé, tenéis claro dónde buscar trabajo o por qué medios buscar trabajo. Yo, por ejemplo, pues utilizo el observatorio ocupacional, que es una muy buena alternativa
destacar que bueno, yo estuve en la depuradora hasta hace 3 meses, estaba 1 año y poco. He podido compatibilizarlo con lo que es el estudio porque también tenía cierta flexibilidad. Podía hacer la programación desde mi casa, pero también otros días pues me tenía que ir evidentemente a la planta. Entonces eso, utilizar el observatorio ocupacional, que es muy importante. Yo como ahora mismo estoy desempleado, llevo 3 meses desempleado, a través del observatorio he tenido varias entrevistas, una de ellas fue en Simrad y otra no me acuerdo cómo se llama la empresa. Entonces la universidad os presta unos medios muy valiosos para que vosotros podáis actuar. Ahora ya es qué es lo que hagáis vosotros. Entonces sobre todo y importante es proactividad. Luego, en cuanto a apps recomendadas, que es lo que yo más o menos utilizo, por donde me muevo, una app sería LinkedIn, esa la conocemos todos, ¿no? Pienso yo. Entonces, aunque perdamos un tiempo dejándonos nuestro currículum ahí, que nos podemos tirar, yo qué sé, 1 hora, 2 horas, luego la gente va a hacer búsquedas y esto también va a ser una carta de presentación para vosotros. En esas búsquedas os va a encontrar ahí. Y además, ya no es que os encuentre a vosotros, va a encontrar vuestros contactos. Porque a raíz de que yo puse, por ejemplo, en LinkedIn, de que trabajaba en OMS-SACD, pues había gente vinculada a ese sector que me agregaba. Entonces, el LinkedIn es una muy buena opción. Y otra buena opción también es, no sé si lo habréis escuchado alguna vez, es el Job and Talent. Ese lo tengo yo en el móvil y te saca ofertas de trabajo en tiempo real. Entonces, al día prácticamente me pueden llegar 2 o 3 ofertas de trabajo, pero lo que pasa es que todas ellas están ubicadas en Madrid o en Barcelona. Entonces, sintiéndolo mucho, tenéis que también tener disponibilidad para la movilidad. Porque prácticamente la ingeniería y todo eso, ¿se me ve? La ingeniería y todo eso, pues nada, está enfocado eso en las capitales. Y es una muy buena opción irse a Madrid y a Barcelona, porque allí es donde está todo ese tejido industrial. Yo a nivel personal, lo que me ata aquí un poco, pues es el máster, estoy a punto de finalizarlo, pero tenía mis ojos puestos en irme a Noruega. Una de las empresas que tenía claro sería Saipem, no sé si la conocéis, es de una explotación petrolífera y como allí ahora más o menos han encontrado yacimientos petrolíferos, pues están un poco con el tema del petróleo, pero sobre todo nosotros tenemos un plus, que es que cuando salimos al extranjero somos ingenieros, somos titulados, entonces sí que se nos mira un poco de otra forma, ¿entiendes? Porque no es lo mismo ser un titulado o un ingeniero que ser una persona que evidentemente no tiene titulación, sin discriminar a los demás, porque yo soy partidario de que todo el mundo es capaz de hacer cualquier cosa, pero todos, solo que los límites nos los ponemos nosotros. Y además también hay una cosa que es el título, que nos acredita que somos ingenieros. Y bueno, nada más, comentaros que eso, que sed proactivos. Cuando vayáis a hacer alguna entrevista, también a lo mejor si veis alguna oferta de trabajo y veis que no se adapta a vuestro perfil, bueno, que vosotros no os adaptáis al perfil que piden, yo qué sé, 5 años de experiencia o tener idiomas, mi consejo es que lo echéis. Da igual que os cojan o que no os cojan, el no ya lo tenéis, pero sobre todo si os cogen y aunque no paséis la prueba, eso va a servir un poco de, pues, así, de training, de entrenamiento para las siguientes pruebas. Y sobre todo si alguien pone en duda vuestros conocimientos o yo qué sé, o el hecho de que seáis titulados o de que seáis recién titulados, lo que tenéis que decirle es esto: cuidado, que soy ingeniero y aquí estoy yo. O sea que es eso. Y bueno, nada más, agradeceros que me hayáis escuchado y todo eso. Si tenéis alguna pregunta. El único de los ponentes que he citado, el abogado, creo que hasta el viernes vamos a explicar a él en Barcelona y es de forma muy activa en Motocid en 2014. Del cerebro del proyecto. Cuando quieras, lo decís.
Bueno, buenos días a todos. ¿Se me escucha? ¿Se me oye? Vale, buenos días. Soy Florencio Muries y como muchos de nuestros compañeros han comentado, igual que Germán Torregrosa, yo hace apenas un año estaba sentado ahí donde estáis vosotros y quería orientar mi presentación a aquella experiencia que yo tuve sentado ahí, a las dudas que a mí me abarcaban, etcétera, porque todos tenemos carencias de la carrera, todos tenemos carencias en cuanto a información sobre qué vamos a hacer ahora, ¿no? A qué nos vamos a dedicar. Si estáis aquí es porque os preocupa vuestro futuro profesional y yo quiero hablaros un poco de eso. Quiero empezar con esta reflexión. Empezar un proyecto hace falta valentía, pero para acabar un proyecto hace falta perseverancia. Quiero decir con esto que cuando todos decidisteis empezar la carrera de ingeniería, todos tomasteis una decisión y empezasteis un proyecto, pero que cuando acaba la carrera no acaba ese proyecto, tenéis que seguir con ello. ¿Cómo seguir con ello? ¿Cómo tomar acciones? Lo importante es no moverse, seguir en constante desarrollo. Entonces yo he intentado marcar unos puntos que sería... Lo primero que yo hice durante la carrera fue hacer un DAFO, que todos habréis oído hablar de eso en las empresas. Pues yo intenté ver en qué se me daba bien, qué me gustaba y sobre todo informarme sobre qué podía hacer con mis atribuciones profesionales al adquirir la carrera de ingeniería, ¿no? Porque muy pocos de nosotros tenemos información acerca de qué atribuciones profesionales tiene un ingeniero, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ahí tenemos una carencia y que este tipo de cursos que se tendrían que potenciar más, en mi opinión, tienen que dar más información de eso. Después reflejar eso en ti, en tu currículum, perseverar en los objetivos que quieres cumplir y generar una red de contactos. En una red de contactos ahora veremos cómo lo podemos hacer. El objetivo final sería alcanzar este punto rojo, que sería la unión entre lo que te gusta hacer, lo que eres bueno haciendo y lo que la sociedad necesita por lo que te pagan bien. Entonces ninguno de estos tres puntos naranjas nos darán la felicidad completa, ¿no? Tenemos que intentar siempre buscar ese punto rojo. Entonces siempre tenéis que hacer el DAFO porque necesitáis saber dónde estáis para saber dónde queréis llegar también, qué camino tenéis que seguir. Bueno, en mi experiencia, el paso 1 de conocerte a ti mismo, yo lo que os recomiendo es que abarquéis todo lo que podáis, que la ingeniería abarca gran cantidad de temas y lo que tenéis que hacer es probar. No tengáis miedo a probar y a cambiar, no tengáis miedo porque probar es lo que te va a decir realmente qué es lo que te gusta. Entonces yo, estando en la carrera, hice prácticas en una empresa de fabricación de aquí licitana y me dio una idea sobre cómo es el ambiente de la empresa, que eso es muy importante porque entre la educación y el mundo de la empresa es muy diferente. Entonces hay que intentar hacer un puente entre esas dos antes de salir al mercado laboral. No puedes salir ahí al mercado laboral sin haber tenido una experiencia previa. Yo creo que las prácticas estando en la carrera son muy importantes para eso. Aparte también te quitan créditos de libre elección por lo que te puedes quitar asignaturas optativas. Eso es muy bueno, muy positivo. Luego también lo que me marcó mucho a mí a nivel personal fue el proyecto de la moto de 2014, debido a que fue una experiencia muy emprendedora porque éramos un grupo de alumnos que salimos ahí y básicamente pues tuvimos que conseguir financiación como si montáramos una empresa desde cero igual. Entonces pues fue un proyecto muy bonito y que me aportó mucho profesional y personalmente. Luego, ¿cómo plasmar esto en tu perfil? Yo lo que hice básicamente fue acudir al observatorio ocupacional. Os lo recomiendo muy fuertemente porque si comparamos este currículum que es de hace unos meses con el primero que hice cuando fui a una jornada de empleo del observatorio ocupacional en las que te enseñan trucos para redactar tu currículum o hacer videocurrículums o hacer llamadas a empresas, te obligan a hacer llamadas a empresas, por lo cual el miedo te hacen perderlo. Y es muy positivo porque yo el primero que preparé fue para ir ahí al observatorio ocupacional. Yo no me había planteado nunca hacer un currículum y el que llevé básicamente fue un desastre, pero la verdad es que te orientan muy bien a la hora de qué puntos son los que piden las empresas, etcétera, porque ellos están en constante contacto con la empresa, como ahora veréis en las jornadas que vendrán las empresas a hablar de ello. Y es muy importante, que yo lo recomiendo que vayáis y veréis la diferencia. Solamente ir un día y veréis la diferencia. Luego esto también es muy importante. Acabas la carrera,
La lamentable realidad de España es que para menores de 35 años hay un paro superior al 40%, que es el doble que en el resto de Europa. Entonces, la actitud de muchas personas que yo he conocido es, joder, es que no hay trabajo, tal. Es que acabo la carrera y no tengo trabajo. Entonces, la siguiente opción es, voy a hacer un máster con la perfección de que cuando acabes el máster se van a solucionar todos tus problemas, y con un máster ya te has diferenciado y ya vas a encontrar trabajo. No, hay otras muchas cosas que se pueden hacer más importantes o que pueden demostrar de tu perfil más. Lo importante es no pararse nunca, no llegar a acabar la carrera y quedarse ahí para hacer, aunque te salga mal y a los 2 meses tengas que abandonar ese trabajo porque no te gusta y coger otro. No pasa nada, reflejar en tu perfil, no has estado quieto. Hay salidas como ha comentado mis compañeros, pues están los programas de Erasmus Plus y prácticas, hay bolsas de trabajo, esta es la que yo elegí. Puedes ir al extranjero a trabajar, aunque no sea ingeniero, todos queremos ser ingenieros, pero si tú quieres adquirir otras competencias que sean importantes de tu perfil, como idiomas, etcétera, no importa si vas de camarero a Inglaterra unos meses y después encuentras trabajo de ingeniero. Esos meses no los has perdido, has estado practicando y adquiriendo idiomas. Yo en mi caso fui a Barcelona, opté por un máster que no era un máster porque era de una fundación, no era de la UPC, no era de la universidad, era de una fundación de empresas de la automoción que habían creado una fundación para hacer prototipaje, etcétera, y partían un máster en ingeniería de producto. Y entonces cuando acabé la moto en octubre fui allí y desde el primer momento empezaron a llevarme ofertas de empresa. Con esto quiero decir que tampoco os tenéis que quedar con la primera oferta que os venga. Vosotros tenéis que orientar lo que queréis hacer a vuestro objetivo. Entonces, si os viene una empresa que no está relacionada con lo que queréis hacer, no os preocupéis, daros tiempo y seguir buscando. No paréis de buscar, pero tampoco decir que sí a la primera. Bueno, yo en octubre empecé en Faurecia Automotive Exteriors y ahora hace un par de semanas me confirmaron para cambiar. Por eso os digo que lo del cambio no tengáis miedo, porque el cambio es desarrollo. Y ahora voy a cambiar a Blusidiada en Salto Oliva, en Tarragona, y ahora os explicaré un poco la experiencia en estas dos compañías. Faurecia es una empresa que se dedica a hacer tanto componentes exteriores de vehículo como tiene varias partes de la empresa. Se dedica a hacer escapes interiores, exteriores y de emisiones del escape, etcétera. Entonces yo estaba en la parte de exteriores y trabajábamos en Just in Time para SEAT. Hacíamos los parachoques delanteros, parachoques traseros, spoilers, piezas inyectadas, etcétera. También trabajábamos no en Just in Time para Ford en Almusafe, Nissan, Volkswagen y otros, PSA, Grupo PSA, etcétera. Entonces básicamente lo que hacíamos era inyección de plástico, pintura, soldadura para ensamblaje y clipaje y todo eso para ensamblaje de componentes cromados, etcétera. La planta estaba en Barcelona, a unos 10 kilómetros de Martorell, de SEAT, y básicamente yo estuve ahí realizando un proyecto que se trataba de compactar los procesos productivos de la planta, porque tenían un problema, es que tenían una facturación de 59 millones de euros al año en esa fábrica y querían pasar a 64 en un año. Entonces querían ampliar y coger nuevos proyectos del grupo PSA, pero no podían porque no tenían la posibilidad física de ampliar la planta. Entonces lo que querían era optimizar los procesos productivos, porque tenían en un edificio inyección, en un edificio pintura y montaje en Just in Time para SEAT, y luego tenían otro edificio donde montaban los parachoques traseros, y aquí hacían montajes de piezas que eran low runner, o sea que eran de baja producción, como el León Experience y ese tipo de vehículos. Entonces lo que querían era unificarlo todo en esta zona, todos los procesos en esta zona, y dejar estos dos edificios para nuevos proyectos, porque al tener todo en un mismo edificio, los procesos los podíamos orientar más como una cadena de producción y no en secciones como lo teníamos entonces. Entonces básicamente estuve desarrollando ese proyecto. Desarrollando este proyecto, yo en Navidad pues volví aquí, quedé con un compañero que está en Inglaterra para
porque no queríamos perder el contacto para comer y tal, y estaba comiendo y me llegó una llamada, porque de la bolsa de trabajo de la fundación, etcétera, yo eché mi currículum y empecé a llamar a empresas, y a mí las empresas que siempre más me han gustado han sido AP Plus y IAGA y Airbus. Entonces yo a la primera empresa que fui, porque también formaba parte de la fundación, es a y empecé ahí a machacar, porque básicamente lo más importante no es echar tu currículum y ya me llamarán, no, tenéis que hacer una elección, ¿sabes? Como cuando vas a la discoteca y seleccionas una chica y vas a por ella, y si no es una vez se da en dos, y si no en tres, y no, pues así, hay que ser perseverante, la perseverancia. Entonces pues hay que llamar a la empresa, al tío de recursos humanos, y decirle, oye, a la secretaria, pues que tengo una reunión con él y necesito hablar con él, o algo así. Tenéis que intentar enlazar con él. Una vez lo conocéis, pues buscarlo en LinkedIn, poner su nombre en LinkedIn, hablar con él, no sé, ir a la empresa, llevar tu currículum, oye, que te llevé mi currículum, lo has visto, tal, ese tipo de cosas, porque currículum por email manda a todo el mundo, ¿sabes? Hay que diferenciarse de alguna forma. Entonces yo esto lo hice con A+, y cuando estaba aquí hablando con el compañero, comiendo y tal, me llamó un chico, era el seleccionador de AP Plus, y me hizo una entrevista en aquel momento sin yo saber que había una entrevista ni nada. Pues me llamaron por teléfono, y por teléfono tuve una entrevista. Y me hicieron hacer una entrevista por Skype, porque la empresa está a una hora de donde yo estoy viviendo, y me hicieron hacer una entrevista por Skype, y la verdad es que me seleccionaron, y yo ahí me hicieron la oferta, y yo ahí tuve que tomar una decisión entre cambiar del proyecto este que estaba realizando de producción, y que me gustaba bastante, que era algo que había tocado, porque en la moto estuve haciendo algo parecido también, o buscar un nuevo proyecto y cerrar el círculo. Con cerrar el círculo me refiero a haber tocado todas las ramas, porque básicamente lo que me propusieron en A+ y IAGA era entrar a formar parte del departamento de simulación de vehículo completo para fiabilidad y durabilidad de vehículo completo, suspensiones, componentes de suspensiones. Bueno, esto es el centro tecnológico que tienen en Santa Oliva. Como veis es bastante grande, hacen las pruebas de los SEAT, Mercedes, Volkswagen, etcétera, y ahí pues tiene el centro de desarrollo y simulación tecnológica, ¿no? Entonces ahí donde yo voy a estar a partir del lunes que viene. Y nada, es un nuevo proyecto, y creo que me puede aportar un aprendizaje superior. Por eso que no tengáis miedo al cambio, porque el cambio es igual a desarrollo. Luego también es muy importante la red de contactos, es decir, donde vayáis siempre tenéis que dar el mejor tú que tengas en ese momento, porque siempre vas a encontrar gente buena que te va a apoyar, te va a ayudar, y al final esos son contactos, porque en el futuro tú no sabes lo que te puede pasar, y siempre tienes gente importante en tu vida, o que has conocido en tu vida, que te puede ayudar. Y la verdad es que en todas las experiencias que yo he ido manejando, he ido conociendo gente que en un futuro no quiero perder contacto con ellos. Bueno, muchas gracias por haber atendido. Fernando es ingeniero industrial y emprendedor, creo que desde sus principios, y nos va a contar su experiencia con diferentes proyectos empresariales y la empresa de bolsillo. Sí. Está aquí. Fernando Muñoz ahí. Es ahí abajo. No, abajo. Bueno, buenos días. Lo primero de todo quiero decir es que yo soy un poco de la rama diferente a ellos, porque yo a mí me gusta ser emprendedor, no me gusta el trabajo tradicional, o al menos el trabajo tradicional a mí no me ha dado lo que yo esperaba. Y quizás es un poco una alternativa que siempre se puede valorar, que en la carrera no nos la explican, realmente no nos dicen que podemos hacer algo por nosotros mismos porque es difícil, pero siempre se puede valorar.
Lo primero que quise empezar es con un poco desmotivaciones. Realmente es cierto que ha dicho José Manuel, cuando empieces en un trabajo te van a explotar. Es decir, prácticamente todos nosotros cuando empecemos con el primero nos van a explotar. Puedes tomarlo así como que es un comienzo, o puedes decir, oye, no puedo más, estoy 3 meses aquí, no puedo más. Y también, bueno, lo que es cierto es lo del paro juvenil. Realmente es verdad que el 40% cuando sale no tiene trabajo. Claro, los que no tienen trabajo porque no lo intentan o porque no lo buscan, esos no creo yo que sirvan para ser emprendedores. Porque en el fondo lo que cuenta esto es decir, oye, estoy en un sitio, no me gusta, voy a cambiar, voy a intentar hacer algo como montar mi propia empresa. Bien, la motivación está clara, es decir, ser un propio jefe es muy bueno porque tú puedes organizarte como quieras. Realmente nadie sabe mejor cómo hacer las cosas que tú mismo, eso es verdad. Aunque te puedes equivocar, por lo menos lo sabes tú. No es que te digan algo y luego te equivoques por lo que te han dicho. Tienes que trabajar por algo que te gusta, por supuesto. Y bueno, y la experiencia que no está en los libros, que eso es obvio. Después, el punto principal en el que yo quiero basar esto y que quiero que os sirva es que mi historia desde siempre ha sido una historia de fracaso. Es decir, yo empecé hace 4 años con mi primo que sabía cosas de programación. Intentamos montar una empresa de agencia de viajes, que fue un desastre. Perdimos mucho tiempo y mucho dinero. Después, hace un par de años con el negocio del Bitcoin, no sé si a alguien le sonará, el Bitcoin, bueno, compramos unas máquinas para minar Bitcoin y para ganar mucho dinero y el Bitcoin cayó a un 90% del valor, con lo cual volvimos a fracasar. Y ya por último, bueno, pues ya cuando me vi un poco así que no sabía si esto sería lo mío, pues intenté montar una empresa de ventas. Realmente al principio en ningún momento me imaginé que fuera a funcionar tampoco, porque ya llevaba 2 fracasos. Pero sí que es verdad que un poco lo que me llevó a que llegara a ser un pequeño éxito, no voy a decir un éxito completo porque aún creo que nos queda por crecer, pero un pequeño éxito es que yo me gustaba, tenía pasión por ello y pensaba que eso era un poco el caldo de cultivo perfecto para que triunfara en la vida. Desgraciadamente, si pensáis que vuestra pasión tiene que ser perdón, ganar mucho dinero o algo, estáis equivocados, porque cuando empiezas siempre pierdes dinero y pierdes tiempo. Si tu pasión va a ser ganar dinero, los 6 primeros meses vas a decir, esto es emprendedor, es un desastre, no me sirve y es totalmente inútil. Realmente, si tu pasión es decir, oye, voy a ver cómo fluctúa esto, si de verdad soy capaz de montar una empresa, si de verdad soy capaz de llevar estas cosas, pues ahí es cuando un poco puedes ver esa vía de escape que dices, vale, no estoy ganando dinero, estoy perdiendo tiempo, pero estoy creando algo desde cero. Y poco a poco, pues bueno, se espera que crezca. Es decir, si tienes pasión y si tienes coraje, debe crecer la cosa. También un poco eso, los que empiezan y tienen suerte a la primera, que van a hacer una empresa y de repente triunfan, es muy, muy, muy raro. Y bueno, esta parte es una frase muy interesante, que es decir, que claro, yo al principio todos me decían, principalmente mi familia, que no, que me buscaba un trabajo tradicional, donde bueno, al principio me explotaron un poco, que luego ya iría extendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ahora ya no me lo dicen porque ahora ya la cosa va relativamente bien, pero claro, yo al principio de verdad que tuve problemas de decir, oye, ¿esto es lo que yo quiero hacer o no? ¿Es verdad que debería tirarme a lo normal, lo que suele hacer todo el mundo, de meterse en un trabajo? Bueno, pues empezar ahí y ver, ir cambiando, no sé. Bueno, y principalmente lo que ahora estamos haciendo en la empresa es ingeniería de ventas, es decir, tenemos siempre que combinar lo que sabemos de la carrera, es decir, de ingeniería, con un poco el tema comercial. ¿Por qué? Porque en el fondo todo se basa en eso. Es decir, una empresa que tenga una máquina muy buena, de altísima generación que haya inventado, que haya creado, o lo que sea, ya con su financiación y que esté preparada para salir al mercado, si no hay un toque comercial, fracasa. Es decir, tú no puedes ir con una máquina perfecta y querer venderse a un granjero y explicarle las 1000 funcionalidades que tiene. ¿Por qué? Porque el granjero no lo va a entender. El granjero quiere que le digas la palanquita que se mueve y el volante. Esas cosas se aprenden un poco con el tiempo, de que aparte de tener el producto bueno y aparte de tener algo muy interesante, tienes que saber dónde venderlo. Muchas empresas han fallado por eso, es decir, que tenían muy buenas ideas y tenían un buen entramado empresarial, pero no han conseguido ningún cliente. La primera empresa, por poner un ejemplo, que sacó las carcasas de móvil personalizables, no vendió ni una en 2 meses. Quebró, bueno, la dejaron caer, digamos, y al año siguiente se lo otra que facturó alrededor de 200.000 euros al año. Es decir, es interesante. Hacían lo mismo, pero lo hicieron de una forma buena, supieron enfocarlo bien y sobre todo con un toque de marketing, ingeniería de ventas. Es decir, hay que ver el mercado y decir, bueno, aquí sí que entro yo. Es el tema. Bueno, mi experiencia es Goldinov y ahora un poco voy a contar básicamente qué es cómo empezó esto. Nosotros, bueno, vimos que en Italia, sobre todo, el tema de la joyería de cristales Swarovski, que es lo que vendemos, se llevaba bastante bien y decidimos traerlo aquí. Claro, al principio es eso, al principio tienes que invertir mucho dinero, tienes que invertir mucho tiempo
y realmente no veíamos mucho futuro. De hecho, uno de los que empezó conmigo se salió, digamos, porque no podía aguantar más. Y bueno, y hemos pasado, se lo está comentando Florencio, muchos días sin dormir trabajando, porque esto en el fondo al principio es trabajo. Claro, de nuevo lo mismo, si tu pasión es decir, oye, voy a hacer algo por mí para ganar mucho dinero, pues no ese es el comienzo. El comienzo es voy a hacer algo porque a mí me gusta, porque creo que puedo y porque va a ser una forma de vida. Claro, todo esto tiene que serviros para pensar si donde estáis es donde queréis estar. Porque antes a lo mejor un ingeniero salía y era normal que ganara pues 3.000, 4.000 euros al mes en un trabajo muy reconocido y sobre todo sin tener necesidad de hacer un trabajo difícil o un trabajo que dijeras, oye, esto no me gusta o para esto no me han preparado. Al final, ¿qué pasa? Que a lo mejor estás en una empresa y dices, caramba, estoy llevando el 30-40% de la empresa, podría montar yo esta empresa y ganar mucho más, que eso es cierto. El problema es que, claro, el miedo al fracaso es el que está siempre presente. Y por supuesto, si alguien quiere empezar algo va a fracasar al principio, casi seguro. Muy raro es que eso, que el primero que haga algo triunfe. Claro, ese miedo se tiene que desaparecer. ¿Cómo? Pues un poco diciendo, vamos a ver, ¿dónde quiero estar yo? Que es el principio. Es decir, nuestro deseo tiene que ser dónde queremos estar. Si no queremos estar donde estamos, hay que cambiar. Porque lo que no puede ser es que en una empresa haya gente que esté cobrando muy poco, que esté trabajando mucho y que no está a gusto, porque eso ni ayuda a la empresa ni ayuda, digamos, a la persona en general. Es decir, ahora actualmente en la empresa tenemos 4 personas trabajando y esas 4 están muy motivadas, les gusta trabajar y nosotros queremos que siga siendo así. Es decir, que se les vea con pasión por decir, bueno, los resultados a lo mejor no son muy buenos un mes, pero siempre se puede seguir para que sean mejores, trabajando cada vez más, porque en el fondo eso es lo único que cuenta. Es decir, que queramos hacer algo que nos motive y que aunque al principio no dé mucho dinero, pues que nos continúe. Claro, ¿para qué hemos estudiado esta carrera? Digamos, bueno, pues realmente, a ver, siempre es cierto que el proyecto de Florencio de la moto, por ejemplo, es muy interesante también, pero claro, todo tiene pues su parte buena y su parte mala. Nuestro proyecto, la ventaja que tenía era que al principio no necesitábamos mucho dinero y que en el fondo todo se basaba en ir a hablar con tiendas, explicarles el producto, comentarles cómo era y un poco intentar entrar ahí al principio. Y bueno, en el fondo es eso, es decir, es perder un poco ese miedo de fracasar, porque el primer año fue bastante desastroso, tuvimos muchos problemas, pero luego nos tocó aprender programación web, tuvimos que hacer de nuevo otra web empezando desde cero, literalmente desde cero, tuvimos que empezar a buscar nuevos proveedores, tuvimos que empezar un poco a rediseñar el sistema de la empresa y claro, y todo eso pues a lo mejor hay mucha gente que no tiene el cuerpo para aguantarlo y que por en medio se cae. Claro, yo no os quiero decir que quiero que todos seáis emprendedores ni que todos busquéis un hobby que os guste para poder trabajar en él, porque desde luego es difícil. Es decir, estadísticamente, actualmente el 85% de las empresas que empiezan, el 85% fracasan en los 6 primeros meses. No sé por qué será, si será a lo mejor porque ponen su pasión en ganar dinero o porque realmente no están haciendo lo que quieren, pero fracasan. Es decir, el trabajo tradicional está bien, pero lo que quiero que veáis es que hay una alternativa a lo que ahora estáis haciendo. Si hay alguna persona que está en su trabajo, que no se siente bien y que dice, no me voy a ir porque ahora mucha gente busca trabajo, porque yo estoy en una posición privilegiada, porque tengo algo que otros no tienen, a lo mejor vuestro camino es hacer algo por vuestra propia cuenta. Porque realmente es eso. Si te plantas con 30, 35 años y sigues en un sitio que no te gusta, por mucho que te estén pagando mejor, porque te tienen que pagar mejor, a lo mejor no es como quieres vivir tu vida. Puede sonar un poco utópico, o sea, puede sonar un poco utópico y como muy, muy bonito, pero desde luego estas cosas solo se empiezan con valentía y teniendo pasión por saber que tú puedes crear un proyecto desde cero realmente. Y bueno, en el fondo es eso, es decir, lo que yo quiero un poco es que valoréis si vuestra situación ahora es buena. Es decir, si no estáis trabajando en nada o no tenéis nada porque no queréis o no salen ofertas, tenéis que hacer como ha dicho Florencio, buscarlas, buscar donde sea, empezar a trabajar en algún sitio, ver si os gusta o no os gusta e ir cambiando. Esto es un poco ya cuando sepáis que queréis hacer algo por vuestra propia cuenta y no tenéis miedo a perder 1 año, 2 años de tiempo y sobre todo mucho dinero al principio, digamos, en pos de luego pues conseguir algo grande. Es decir, actualmente yo estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. No puedo decir que gane muchísimo dinero, pero bueno, estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Y en la empresa estamos muy contentos, trabajamos muy bien y aunque hagamos muchísimo y trabajemos muchísimo, sabemos que lo hacemos por nosotros. Todo nuestro trabajo luego se transforma en beneficios o en crecimiento de la empresa. Que bueno, que a lo mejor es mucho más de lo que podría hacer en otra empresa, pero por lo menos estoy haciendo algo que he empezado desde cero, que hemos empezado desde cero. Así que bueno,
básicamente es eso. Si alguien se lo está pensando, es momento de empezarlo, y sobre todo ver si os valora y ver si sois capaces de hacerlo. Muchas gracias. Esta mesa con Álvaro Costa. Álvaro es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad y él está trabajando actualmente en un departamento aquí dentro de la universidad, está haciendo la tesis doctoral, lleva 2 años haciéndola y al final pues no deja de ser otra alternativa para vosotros. Sabéis que tenéis la opción de dedicar a la investigación, a hacer una tesis doctoral, a conseguir este tercer ciclo y bueno, él nos va a contar su experiencia. Cuando quieras. Buenas, ¿se me oye? Vale. Bueno, como también vamos un poco justos de tiempo, voy a intentar ser breve. Mi visión es bastante diferente al del resto de compañeros que hemos visto. Y bueno, yo soy del ECO, creo que soy el único aquí en la sala, pero bueno, no pasa nada. Vamos, en mi departamento trabaja gente industrial y hace las mismas cosas que yo, y al final, a nivel de ingeniería, cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿vale? Entonces, bueno, como os han dicho, yo me llamo Álvaro Costa, trabajo en este departamento que veis aquí. Y pues estoy en un laboratorio cuya línea de investigación son las interfaces cerebro-máquina, ¿vale? Pues trabajamos con una serie de electrodos que registran la actividad cortical y los utilizamos para diferentes cosas, ¿vale? Entonces, bueno, yo había preparado una diapositiva inicial, ¿no? Una pregunta un poco filosófica, pero bueno, realmente ya se ha más o menos contestado con el resto de presentaciones, ¿no? De por qué queremos un empleo. Al final, el empleo no lo es todo, ¿no? Además del empleo, tú tienes tu vida, tienes tu familia, tienes tus amigos, tienes tus hobbies, tienes tus aficiones, tienes tu pareja, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que tenemos que encontrar un empleo cuyas condiciones, tanto a nivel económico, a nivel de horario y tal, pues se adapten digamos, al resto de nuestra vida y la complementen, ¿vale? Para al final, pues lo que todo el mundo busca, ser felices, ¿no? Entonces esto es algo que en algún momento, si no lo habéis preguntado ya, en algún momento cuando acabéis la carrera vais a tener que preguntároslo, porque si estáis en un empleo, como hemos comentado muchas veces, que no os gusta o no estéis a gusto, pues va a fallar algo, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilación voy a ir a contar mi caso particular, ¿vale? Yo empecé aquí en la universidad, en la ingeniería de telecomunicaciones, ¿vale? La superior. Empecé en septiembre de 2008 y mi objetivo siempre fue acabar en 5 años. Yo dije, yo quiero en 5 años haber terminado mi carrera, que es lo que toca, con proyecto y todo incluido, ¿vale? Entonces, claro, a mí me decían, ¿te vas a ir de Erasmus? Y yo, no, un año de Erasmus, no, porque no me da tiempo a acabar en 5 años. Yo, durante estos 5 años, estaba en la biblioteca metido, estudiando. Cuando no estaba en la biblioteca estaba en clases, estaba aquí de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde, luego iba a casa, hacía un poco de ejercicio, a dormir y los fines de semana a disfrutar, ¿vale? Ese fue mi protocolo durante esos 5 años de carrera. Claro, me fui quitando asignaturas para el último año poder compaginarlo con el proyecto, ¿vale? Hacer un 50-50, más o menos. Y efectivamente este último año de carrera, pues fue unos anuncios que vi por ahí fuera. Me llamaron la atención, interfaz cerebro-computador, que así suena no, guay, suena tocho, suena molón. Y dije, venga, voy a ir a hablar con el profesor, que encima es un profesor de industriales. Yo era teleco, no había dado clases con él. Pero bueno, fui a hablar con él, con José María Zorín. Me comentó un proyecto que podía empezar, me pareció interesante, había ya gente trabajando en esta temática, dije, venga, vamos a ello. Y entonces, pues este curso, que ya os digo, tenía poquitas asignaturas, pues me dediqué a hacer este proyecto. Entonces, bueno, esto fue en el año 2012-2013, ¿vale? Hace año y medio, no más. Y bueno, y fue en esta rama, ¿no? En la rama de las interfaces cerebro-máquina. Luego os pondré un vídeo muy cortito sobre este proyecto. Bueno, tuve suerte de obtener 2 becas, ¿vale? Durante este curso. La de estudiantes la conoceréis, que la ofrece el OMH a una persona por cada nivel de una titulación, ¿vale? Y es un estudiante que se supone que tiene la obligación de asistir a las clases, de estar matriculado de todas las de un curso en concreto y de proporcionar apuntes a personas que por motivos laborales no pueden acceder a clases, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso creo que daban 300 euros cada cuatrimestre, ¿vale? Y por otro lado estaba la ayuda esta de iniciación e investigación en la UMH, pues una ayuda que dan para intentar pues promover que la gente en laboratorios a investigar, ¿vale? Creo que te obligan a estar 3 horas durante 3
pases todas las tardes yendo a algún laboratorio a cualquier cosa de investigación que el laboratorio proponga. En mi caso yo ya estaba haciendo el PFC, ¿vale? Entonces yo al final, cuando vi estas becas, dije, pues mira, me van a pagar por hacer lo que llevo haciendo 5 años, ¿vale? En este caso yo iba a hacer mi PFC y yo siempre he estado prestando apuntes a la gente, no he tenido problema. Pero este año pues recibí estas 2 ayudas que, bueno, pues me sirvieron, me costearon la matrícula, los trenes, porque yo soy de Orihuela, voy y vengo todos los días. Bueno, y tuve la suerte, porque esto es tener suerte, que justo cuando acabé, como yo frecuentaba mucho el laboratorio, conocía a la gente de allí, el proyecto funcionó bastante bien. Tuve la suerte que cuando yo terminé la carrera, en septiembre de 2013, que es cuando presenté, salió un proyecto europeo a nuestro departamento, a nuestro grupo de investigación, ¿vale? Relacionado también con las interfaces estas cerebro-computador. Un proyecto europeo que era de un exoesqueleto, ¿no? Que trabajan diferentes grupos de toda Europa, un exoesqueleto que lleva diferentes tipos de sensores, tanto de medición eléctrica de las piernas, como los electrodos corticales, como elementos cinemáticos de movimiento, ¿no? Y entonces el objetivo es, con todas estas feedbacks de señales electrofisiológicas, proporcionar una serie de comandos al exoesqueleto para mejorar terapias de rehabilitación en pacientes que tengan problemas con el miembro inferior, ¿no? Entonces, bueno, gracias a esto, pues yo empecé un trabajo con un contrato que me dieron aquí, trabajando en esa temática, desde octubre hasta la actualidad. Y bueno, ya aproveché para empezar los estudios de doctorado, porque bueno, el doctorado al final, si quien no lo sepa os lo digo, es como hacer un máster o hacer una carrera. Tú te matriculas, tienes tu tiempo de hacerlo y ya está, ¿vale? Claro, lo normal es que cuando tú llegas a este punto tú quieres estar cobrando, ¿vale? Entonces lo normal es que la gente se busca becas o contratos de proyectos de investigación que pueden ser europeos o nacionales, hay multitud, ¿vale? Para pues cursar este doctorado. Entonces, bueno, aquí pues por encima os comento las tareas y ocupaciones que yo tengo en el laboratorio. ¿Vale? Pues básicamente he puesto dos, ¿no? En una muy grande y muy extensa, que es la de investigación, y veis que pues, pongo leer, experimentar, escribir. Bueno, para empezar, en el tema de investigación es todo en inglés, eso es así. Y lo primero que tienes que hacer, no puedes ponerte a experimentar directamente porque no sabes qué hacer. Lo primero siempre es buscar artículos, buscar publicaciones que ya existan y ver la línea de investigación que tú vas a investigar, ves lo que ya haya hecho y qué bases hay para lo que tú quieres hacer. Porque si lo que tú quieres hacer ya está hecho, es tontería que lo hagas, ¿vale? Leyendo, pues sabes qué es lo que hay hecho, qué es lo que falta, y tú sobre eso puedes empezar a diseñar, ya digamos, un experimento, diseñar unas pruebas que pueden ser con usuarios sanos o con pacientes. Puedes ya registrar una serie de datos, procesarlos, obtener resultados, y una vez que ya tienes todo tu experimento terminado y con unos resultados, te toca publicarlo, ¿vale? Hacer un artículo que mandes en una revista para que esa revista vea si esa aportación que tú has hecho es válida y te la publiquen, ¿vale? Para compartir eso con el resto de la comunidad científica, ¿no? Siempre en pos de que la ciencia pueda seguir avanzando. Y bueno, y otra de las posibilidades, ¿no? Cuando uno se queda aquí en la universidad, es pues la posibilidad de dar clases, ¿vale? Que es algo que hay gente que sí, gente que no, pero hay gente que tiene esa ¿no? Que le gustaría dar clases. A mí siempre es algo que me ha llamado la atención, y entonces yo a mi jefe, José María, se lo comenté, le dije, mira, si sale alguna cosa, pues me avisas. Y efectivamente este año salieron unas prácticas de segundo de industriales del grado, y bueno, y las estoy dando yo este año. Además también viene gente a hacer su trabajo final de... Aquí he puesto PFC porque es proyecto final de carrera, pero ahora son TFMs o TFG, según si sean de grado o de máster, ¿no? Pero bueno, viene gente y pues te los asignan si vas a ser su cotutor, y entonces pues los vas tutoreando, que pues es una experiencia que si os gusta también es grata. Y entonces, bueno, ya para terminar os comento algunos de los pros y contras de este trabajo, porque como todos, siempre tienen sus pros y sus contras, y dependerá de la pregunta que nos hemos hecho al principio de cómo queremos vivir nuestra vida, ¿no? Lo que decidamos hacer para trabajar. Primero pongo los inconvenientes, ¿vale? Para que luego las ventajas resalten más. Y bueno, pues es difícil obtener un puesto fijo, sobre todo en estas épocas que corren, no salen prácticamente plazas fijas en la universidad, tienes que estar siempre saltando de un contrato a otro porque sale un proyecto por aquí y por allá, porque echas una beca, tengo una beca y un contrato, a ver cuál cojo de las dos, ¿no? Siempre tienes ahí eso. Y luego pues no hay ascensos a corto plazo, porque al final son becas o contratos que son para postdoc, es decir, para antes de ser doctor o para después de ser doctor, ¿vale? Las que son para cuando ya eres postdoc, después de ser doctor, sí que cobras un poquillo más, ¿no? Y a partir de que te haces doctor tienes una serie de ventajas a nivel de que puedes pedir una serie de proyectos por tu cuenta, contratar tu gente y tal, pero claro, eso ya es después de haber acabado el doctorado, que ya os digo que ahora mismo es entre 3 y 5 años, ¿vale? Y bueno, ventajas.
Bueno, mira, no hay código de vestimenta, eso está muy bien. Ahora mismo, si veis, soy el que viene más informal de todos los que estamos aquí, ¿vale? Y porque me pilláis ahora mismo, pero me pilláis dentro de 3 meses y voy en chanclas, ¿vale? No hay ningún tipo de problema en eso. Ahí en nuestro laboratorio hay un chico que tiene rasta y coletas y no pasa nada, ¿vale? Bueno, flexibilidad de horarios, pues otra que tal. Pues en mi contrato pone que tengo que echar unas horas, pero y las echo, ¿vale? Lo que pasa es que si un día tengo que faltar por cualquier cosa, le digo al jefe, oye, que este viernes me voy a ir a Granada con unos amigos y quiero aprovechar 3 días. Venga, pues no pasa nada. Luego también me tendré que quedar alguna tarde, porque me tendré que quedar, no porque me diga te tienes que quedar, sino porque tendré yo que hacer un experimento que se me va a estirar o hay mucho ruido unas horas y me tengo que quedar de 7 a 9 haciéndolo. Bueno, no pasa nada. Flexibilidad de trabajo en el sentido de que a ti te dicen, como es investigación, suele ser investigación bastante puntera, pues te dicen, pues tienes que investigar esto. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues lee lo que haya y mira a ver lo que me puedes ofrecer. Entonces tienes bastante libertad para decidir tú qué tipo de experimentos vas a hacer, cómo lo vas a realizar, etcétera. Y luego el tema de viajes. Como os he dicho, yo no fui de Erasmus, yo estuve aquí metido 5 años sin salir prácticamente de España, me movía, pues alguna vez fui a Madrid, a Barcelona, algún viajecillo y poco más. Bueno, llevo aquí 1 año y medio trabajando. He estado cerca de 6 semanas en Toledo haciendo pruebas en el hospital de pacientes allí. He estado en un simposio en Granada. He estado 1 semana en Bayona, Galicia. He estado en un congreso en Dinamarca. He estado en una reunión del proyecto europeo en Bruselas y ahora en un mes me mandan un mes entero, desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo, a Japón, a un instituto de allí, a hacer una estancia para aprender una serie de cosas de unos algoritmos de aprendizaje de los exoesqueletos que no pueden ellos mandarnos a nosotros porque como son gente de fuera de Europa no tienen financiación para venir y ayudarnos en eso en el proyecto, ¿vale? Entonces, como veis, al final, si no es por unas es por otras, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, por encima os voy a enseñar los 2 vídeos que tengo. La ronda de preguntas la dejamos para después. Os voy a enseñar los 2 vídeos que tengo sobre algunas cosillas que hemos hecho. Que bueno, esto es más para llamar vuestra atención que para otra cosa. A ver. Estos 2 vídeos, que si tengo Windows Vista, podría ser aquí. Vale, cuando quieras. Mira, voy a quitar el sonido. Bueno, voy a enseñaros primero este. Son vídeos de mi PFC, ¿vale? Vemos con el gorro. Yo al final lo que hice fue implementar mediante, y atentos a esto, movimientos de los dientes, ¿vale? No es ningún tipo de pensamiento, sino me di cuenta que existe una señal, existe un pico de actividad eléctrica en la zona derecha o izquierda del cerebro en función de en qué zona de la mandíbula muerdas. Entonces, bueno, pues hice una interfaz que te permitía mover una bola en 2 direcciones, ¿vale? Mediante eso. Primero lo implementamos en un ordenador, ¿vale? Y luego lo hicimos con un brazo robótico, que bueno, realmente veis que el sistema tampoco es que sea ultra veloz, pero el funcionamiento era bastante bueno. En este caso es un compañero mío que estaba controlando el brazo robot. Aquí tenemos a ver qué va a ver grande. Aquí tenemos una pequeña interfaz que ahora indica que se está moviendo hacia este lado, ¿vale? Hacia arriba, hacia este lado otra vez, que para que tenga un feedback, ¿no? El objetivo de este vídeo era que el brazo robot esquivase estas cajas de aquí y llegase a las llaves que hay en este lado, ¿vale? Y bueno, si avanzo el vídeo un poco veis que el brazo robot poco a poco va llegando a ese sitio, ¿vale? Y luego esto de aquí es un vídeo que simplemente hicimos de prueba. Realmente el vídeo no está haciendo gran cosa, ¿vale? Este soy yo con un exoesqueleto puesto en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Digo, el exoesqueleto puesto, ¿vale? Además llevo unos sensores EMG de electromiografía, que son de las señales eléctricas de los músculos en las piernas, y tengo el gorro de eje puesto, ¿vale? En este caso los sensores de electromiografía y el gorro no están haciendo nada, están de adorno, porque todo esto no se va a integrar hasta el 3er año de proyecto, pero de cara a defender todo esto ante la Unión Europea, pues quieren tener los jefes, quieren tener su dibujito en su diapositiva y tal. Entonces me pillaron a mí ese día y me dijeron, pues tú te lo pones. Y como yo tenía ganas de ponerme el exo, pues nada, me hicieron pasear por ahí. Me hicieron pasear luego por los despachos de la gente con el exo puesto. La gente pasaba y pues ya está. Soy el becario, ¿sabes? Ahí que no queda más remedio. Vale, entonces bueno, como veis, pues el trabajo tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas, ¿no? Y pues yo me lo paso muy bien. Entonces bueno, eso era todo. Perfecto, bueno, pues procedemos al turno de preguntas. ¿Tenéis alguna duda que os haya surgido durante la presentación? No sé, ¿tenemos micrófono? ¿Sí? ¿Para el público? Perfecto. ¿No? ¿Para el público no? Vale. Yo tengo varias preguntas. La primera, con el observatorio, porque
Buenas, bueno. Hola. ¿Estás, no? Ah, vale. Bueno, yo soy Guiomar y yo tengo la primera pregunta para el observatorio, porque yo aquí sí veo, de entre todos los que estamos, hay algunas chicas y no veo representación fémina ni en los ponentes de las empresas ni en los ponentes de alumnos antiguos, y yo quería saber si el observatorio ha tenido contacto con alguna persona y es porque no ha podido venir o porque no se ha dado el caso, o qué es lo que pasa que no hay ninguna fémina. Te lo contesto yo si quieres saber, lo que puedo contestar yo. Me digo. Sí, mira, es que lo van a comentar después. El contacto con los egresados, con los antiguos alumnos, se ha realizado a través de la plataforma Alumni, no sé si la conocéis, luego la vais a conocer porque van a hablar de ella. Entonces, claro, aquí no se puede obligar a venir a la gente. Y entonces lo que se ha hecho ha sido lanzar la convocatoria entre todos los alumni, y no hemos tenido que seleccionar porque las 5 personas, bueno, 4 y Álvaro que ha entrado de aquí de la universidad, han sido las que se han presentado. Entonces ni se ha descartado ni se ha llamado en concreto a nadie. Entonces, bueno, es que de las 4 personas no sé cuál de ellos había dicho que se había puesto el observatorio en contacto bueno, con él. Sí, a través de correo, no, pero ha sido la forma de contactar con ellos ha sido esa. Por eso he dicho yo que es gente proactiva, es decir, no hemos ido nosotros a llamarlos. Directamente ellos, ante una convocatoria, pues no sé qué base de datos tienen los de Alumni, pero será más de 100 personas seguro. No me acuerdo ahora mismo exactamente, pero le mandamos a todos los titulados que son miembros de Alumni, le mandamos que se organizaban estas jornadas y si estaban interesados en venir y contar su experiencia. Entonces, los 4 que hay ahí, más Álvaro... No era curiosidad porque tampoco sé cómo se organizan las jornadas y me parece muy impactante que ni del ámbito empresa ni del ámbito titulado. Entonces, luego también lo que sí que me gustaría saber es si alguno de vosotros, porque se habla del tema de idiomas, las becas de idiomas, pero ninguno ha mencionado estancia en el extranjero. ¿Alguno ha tenido, de los 5 que soy, estancia en el extranjero? Vale, perfecto. Era curiosidad y saber si había sido a través de una beca o por gusto propio o... Yo fue con el Erasmus, con la beca Erasmus. Sí, yo estuve con la beca Erasmus y la verdad es que en ese aspecto idioma aprendí porque fui a Italia, aprendí italiano, pero sobre todo lo que yo más valoro de eso, ya fuera del margen de lo que sea lectivo, digamos, de aprendizaje o eso, es un poco la enseñanza de vida que te da. O sea, yo desde luego lo recomiendo que si podéis ir al extranjero, sea con la beca Erasmus o donde sea, que vayáis porque te descubres a ti mismo, literalmente, y aprendes de cuánto eres capaz y sobre todo si vas con poco dinero, como era el caso, porque la beca Erasmus son 250 al mes y en Italia pues bueno, te da pues para nada, pocas palabras. O sea que eso es un consejo. Aparte de que por supuesto aprendes idiomas, pero a nivel personal a mí me marcó muchísimo, para todo, o sea, todos los aspectos. Gracias. Bueno, es que tengo varias preguntas, entonces si alguien tiene alguna que lo diga porque que no quiero ser abusona. Bueno, como no hay mujeres en la mesa, pues abusar. Gracias. Bueno, también quería preguntarle a Florencio, creo que se llama. Vale, sí. Quería preguntarle lo del tema del máster que has dicho que estás haciendo en Barcelona, que supongo que, por lo que has dado a entender, es un máster propio, no es un máster oficial. Yo quería saber, por ejemplo, una de las cosas que me interesan es ¿cuánto te ha costado el máster? Si se puede decir. ¿Cuánto te ha costado el máster? Y, claro, tú tuviste que empezar el máster para estar en la bolsa. Por ejemplo, has dicho que hay una bolsa de trabajo de la Fundación. Si tenías que estar en el máster para estar en la bolsa de trabajo. A ver, te explico. La Fundación es un convenio entre la UPC y empresas de automoción de Barcelona, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en un principio no es oficial, pero cuando acabas el máster y obtienes el título, se convalida con la UPC y sí que es oficial. O sea, al final es un máster oficial, pero yo elegí ese máster por la bolsa de empleo, básicamente. E incluso me daban la oportunidad de que, como se convalida cuando se convalida el máster con la UPC, cuando acabas el máster, o sea, podría haber acabado la carrera en febrero y haber estado, o sea, podría haberme dejado el proyecto. Por ejemplo, Roberto, que es otro titulado de aquí, también está haciendo el máster ahí, y él, por ejemplo, presentó el proyecto en octubre o en diciembre, creo, presentó el proyecto en diciembre y él ha podido
matricularse en octubre del máster. Él está haciendo el máster allí en Barcelona y haciendo el proyecto allí, y luego lo ha presentado aquí. O sea que te daban la facilidad esa, y aparte cuando aceptas inscribirte pagas una señal y eso ya te da acceso a la bolsa de trabajo. Yo estuve todo el verano en la bolsa de empleo de allí de la fundación. Sí, el coste es un máster de un año y son 7.000 euros. Gracias. Y luego la última ya y termino. Quería saber, porque había estado comentando algunos como él, por ejemplo, que ha estado trabajando a la vez que estudiando, y yo quería saber el tema de qué opináis ahora que estáis trabajando, estáis ya en el sector laboral, de las prácticas a 0 euros. O sea, de, por ejemplo, estar un verano, estar trabajando y resulta que estás trabajando, por ejemplo, como ingeniero y estás a 0 euros. Y yo quería saber qué opináis de eso. Y si lo habéis vivido, más importante todavía. Sí, yo lo he vivido. Pero bueno, siempre es que depende también. Yo no soy partidario de eso, porque tú vas a hacer unas prácticas y vas a aprender, vas a sacar un beneficio. Yo en mi caso, las prácticas que hice en Grupo Valero, hice el proyecto final de carrera, hice la máquina, ¿sabes? Al final eso es algo que es mío, ¿no? Lo tiene la empresa, pero es algo que he desarrollado yo. Pero y claro, el estudiante que va a la empresa tiene unos gastos. El simple hecho de desplazarte, llevarte un bocata, o bueno, tienes que vivir, ¿no? Respiras, andas y todas esas cosas. Y yo no soy partidario de las prácticas a 0 euros. También sé que desde, bueno, no lo sé, pero lo he oído, que de hace un tiempo aquí eso es una práctica que está en desuso, creo. Bueno, yo ahora mismo lo estoy viviendo, quiero decir. Sí. Tú tienes que valorar si te aporta más de lo que gastas o no, ¿sabes? Gastos vas a tener, está claro. Eso soy consciente, pero mi pregunta es si lo has vivido. Por ejemplo, te has dicho que lo has vivido y que no estás de acuerdo, pero yo quiero saber opiniones de si realmente, porque voy a hablar claro, no es el mío el único caso que yo conozco de que está haciendo sus prácticas a 0 euros. Entonces, yo quiero saber opiniones, porque yo no considero que... A ver, yo sé que estoy sacando un rendimiento y un beneficio también para mí, pero considero que es un quid pro quo, porque yo le estoy dando a la empresa y le estoy quitando el trabajo que está haciendo un ingeniero a pago, y lo estoy haciendo yo a 0 euros, porque yo no estoy para mi proyecto fin de carrera. Sí. Yo te repito, ¿no? Según en función del beneficio que tú saques de esa experiencia. Yo, mi práctica que hice en concreto, que fue a 0 euros, como tú dices, en esa en concreto fue a 0 euros. Por ejemplo, en Mustang no. En Mustang me llevaban entre bambalinas. Sí, es verdad. La gente majísima, una experiencia buenísima, pero bueno, en Grupo Valero mi objetivo era hacer el proyecto final de carrera. Los gastos que me ocasionaba desplazarme al trabajo eran mínimos, la verdad, y podía permitírmelo. Ya aparte soy músico y tengo luego unos ingresillos ahí extranjeros in the nice, entonces pues con eso podía ir tirando, ¿no? También es verdad que no estuve 3 meses, no estuve un año en prácticas a 0 euros, pues ya te duele un poco. También es verdad, yo conozco mucha gente que ha hecho ingeniería, por ejemplo, o ha hecho un MBA, que es un máster, un MBA que se supone que estás capacitado para dirigir, administrar y llevar una empresa para adelante tú solico. Y luego estás haciendo fotocopias. Eso es lo que tienes que valorar, ¿sabes? Ahí no me puedo pronunciar, me pronuncio en ese punto. Yo también quería contestarte, porque es como lo que os he dicho antes, que no tengáis miedo a cambiar. Si tú ves que ese trabajo no te aporta o que lo que tú estás poniendo es más de lo que ellos te están aportando en formación, no dejes de buscar, sigue buscando empresas, y si te sale algo mejor o una oportunidad diferente para ampliar tus conocimientos en otra área de conocimiento diferente, accede, cambia y ese tipo de cosas, porque sí que es verdad que en un principio muchas empresas no te pagan, pero te aportan otras cosas de formación, de aspectos que tú no conocías de la ingeniería. Por ejemplo, yo cuando estuve en Boys no me pagaban, pero sí que es verdad, estaba cerca de mi casa y eso, y también me daban una formación continua todos los días. Básicamente estabas al cargo. Sí que es verdad que el trabajo que hacías tú no lo hacía el ingeniero pagado, pero tú estabas quitándole tiempo al ingeniero porque te estaba formando.
Entonces eso también la empresa lo valora así. Entonces sí que es verdad que en un principio no te pagan. Ahora con lo de la fundación, esto yo te estaba diciendo del precio del máster y eso, sí que es verdad que para el convenio de prácticas con esa fundación hay un mínimo de dinero que te tienen que dar por hacer unas prácticas. Entonces al final, si estás haciendo el máster, está orientado a que tú hagas prácticas en una empresa para formarte. Entonces al final el precio que pagas por el máster, si estás todo el tiempo del máster trabajando, al final lo acabas amortizando. Entonces también tú tienes que valorar si la formación del máster más la formación de la empresa te va a aportar suficiente como para hacer un equali y pagar el máster. Yo seré breve. Yo no estoy de acuerdo en el tema de las prácticas por 0 euros, pero no por el tema de la práctica en sí a la persona, sino por cómo lo enfocan las empresas. Es decir, yo conozco una empresa de un compañero mío, que empezó también de muy joven y ahora ya es bastante grande, que sí que hacía eso, es decir, iba a la universidad, cogía a unas personas 3 meses, no le pagaba nada, sin ningún tipo de objetivo de luego mantenerlo. Sin embargo, sí que es cierto que también hay empresas que contratan por 0 euros, pero que ellos sí que quieren de verdad que tú estés en la empresa. Que a lo mejor no te pagan porque no pueden, porque están empezando. Es decir, como es nuestro caso, cuando empezamos no teníamos nada, pero sí queríamos gente que se involucrara con nosotros. Entonces, en ese aspecto está muy bien, porque de verdad que aprendes cosas y luego te sirve. El tema es que grandes empresas que te pagan 0 euros para que estés eso, haciendo fotocopias o café, eso es una vergüenza. Sobre todo si has estudiado, tienes carrera, digamos un poco que te mereces algo, ¿no? En pocas palabras. Pero bueno, también es valorarlo. Es decir, yo ya digo, yo no estoy de acuerdo en un principio, pero siempre se puede mirar. O sea, realmente, si ahora mismo en nuestra empresa cogiéramos una persona a prácticas 0, lo que no haríamos de ningún modo sería hacerle solo de fotocopias o café. Es decir, nosotros no tenemos tiempo que perder. Si hacemos un café, lo hacemos para nosotros y nos lo preparamos nosotros, no hay problema. Lo que sí queremos es que haya alguien que diga, oye, tú vas a entrar, te hemos elegido, te vas a involucrar porque sabes que vas a crecer con nosotros. Que no es lo mismo que decir, oye, tengo una empresa muy grande y quiero que alguien me lleve los cafés, pues contrato un mayordomo por 0 euros. Bueno, pero eso está bien, es decir, si es eso, crees tú que no, el tema es que la empresa realmente sí que te quiera a ti, es decir, que no diga que lo hace y luego 3 meses más tarde va a tener a otro y otros 3 meses más tarde va a tener a otro. Eso es mala política. Pero bueno, por lo demás, pues es cuestión de que tú lo valores. Bien, pues muchas gracias. En principio no tenemos más tiempo. Si una última pregunta. No, pues con esto yo creo que damos por cerrada la mesa. Muchas gracias a todos los ponentes.